Hola, os presento el multímetro digital, ¿vale? En este caso el Meterc MK11, y vamos a ver qué podemos hacer con un multímetro. En especial veremos qué podemos hacer con este tipo de multímetro y qué características tiene. En primer lugar, vamos a ver de qué se compone, ¿vale? Tenemos el cuerpo del aparato, del multímetro, ¿vale? Con un soporte atrás que nos permite dejarlo fijo. Vemos que viene conforme a las exigencias europeas, con doble aislamiento y que es True RMS, ¿vale? Que tiene el verdadero valor eficaz, con lo que ya sabemos que tendremos unas medidas bastante más precisas que uno solo RMS. Vemos aquí primeramente la rueda del selector, ¿vale? En ella podemos ver que tenemos la primera función apagado, medida de voltaje, ya sea en alterna o en continua. Es decir, que este multímetro, ¿vale?, viene con la función auto, con lo que no tenemos que seleccionar la escala. Él solo detecta la escala en la que trabaja y simplemente, pues bueno, la adapta al voltaje que estemos midiendo, ¿vale? Evidentemente nunca más de 600 voltios. ¿Qué es lo que tenemos siguiente? Bueno, pues tenemos las medidas de la resistencia. Si cambiamos, tenemos medida de diodo y continuidad, ¿vale? Siguiente función sería la capacidad para los condensadores. Función de frecuencia, que también nos permitiría medirla. Función de temperatura, ¿vale? Ahora mismo la está midiendo, pero no es muy exacta porque habría que colocarle unos sensores que ahora veremos. La HFE, que es la ganancia de los transistores, ¿vale?, donde colocaríamos los pines de los transistores según sea NPN o PNP. Y ya pasaríamos a medir la corriente, la intensidad, ¿vale? Aquí sí tendríamos escala de microamperios, que casi no se usa, sería más para electrónica. Miliamperios, que es una medida sí bastante usada, y amperios. Por último tendríamos la función NCV, que esta función simplemente nos indica, es un medidor de corriente sin contacto. Detector de corriente sin contacto. Simplemente acercaríamos esta parte de aquí a algo que tuviera corriente y nos detectaría. Después haremos alguna prueba para medir corriente con el detector de corriente sin contacto. Aquí abajo tenemos los conectores, ¿vale?, para las pinzas y los sensores. Y la función de aquí, este es el selector de función dentro de cada uno de los aparatos, el que tenga función, sobre todo para cambiar de corriente alterna continua, o aquí en resistencia, continuidad, para elegir el modo. Y aquí tiene un botón Hold e iluminación. Hold es el que fija la medida que estemos tomando para dejarla en pantalla y que no tengas que estar con las pinzas midiendo constantemente. Ya podría soltar y apuntar lo que necesitara. E iluminación. Tiene iluminación si lo dejamos pulsado segundos en la pantalla, y también tiene una pequeña linterna que, bueno, es muy útil. Bueno, pasamos a ver las pinzas, ¿vale? Lo primero que podemos ver son que tiene dos pinzas con dos colores, ¿vale? Tiene sus protectores en las puntas y sus cables, ¿vale? Realmente no tiene mucho más. A la hora de conectarlo, dependiendo de lo que vayamos a medir, ¿vale?, el negro siempre irá en el negro, ¿vale?, en la tierra, y el rojo tiene dos opciones. Casi siempre usaremos la opción esta de la derecha, ¿vale?, donde te viene todo lo que puede medir. Lo único que te indica aquí es que máximo admite hasta 200 miliamperios,
¿vale? Si no, tiene un fusible interno que se fundiría y tendríamos que abrir el aparato para poder cambiarlo. Si es mayor a 200 mA, tendríamos que ponerlo aquí para medir la corriente, ¿vale? Sabiendo también que el máximo sería de 10 amperios. Y también te indica aquí que tienes 30 segundos cada 15 minutos de esa medida. Si no, pues dañaría el aparato. Así que colocaríamos aquí y ya tendríamos las pinzas preparadas para tener la medición. La primera prueba que vamos a hacer va a ser medir el voltaje en corriente continua, ¿vale? Para eso ponemos el selector en voltaje y pasamos a corriente continua, ¿vale? Corriente continua, como ya sabemos, todas las baterías, pilas y demás trabajan en corriente continua. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es coger una pila y mediremos. Ponemos el negativo en el negativo y el positivo en el positivo y nos da una medida de 1,31 voltios. ¿Vale? Es una pila de 1,5 voltios, con lo que bueno, nos está bastante bien. ¿Qué pasaría si pusiéramos el negativo en el positivo y el positivo en el negativo? Pues simplemente que nos daría una medida negativa. Sabríamos con ese negativo que estamos midiendo al revés, ¿vale? Pero realmente la medida que te da es la misma, 1,31. Bueno, pasaríamos a medir la tensión, por ejemplo, en este enchufe, ¿vale? La tensión no, la corriente, el voltaje que tenemos, y en este caso lo tendríamos en corriente alterna. Simplemente tendríamos que poner cada uno de los electrodos en los contactos, ¿vale? Y tomaríamos la medida, 239 voltios, ¿vale? La fijamos y ya vemos que tenemos ahí la tensión correcta. Otra de las medidas que podemos hacer es el medidor de corriente sin contacto, ¿vale? NCV. Simplemente lo que tendríamos que hacer sería buscar algún cable o algún sitio donde quisiéramos ver si hay corriente, acercaríamos el cable y nuestro detector nota que hay cable y cada vez pita más rápido mientras más cerca esté. ¿Vale? Con eso sabríamos si ese cable o ese conductor o cualquier aparato que estemos viendo, si no sabemos si tiene corriente, antes de manipularlo podríamos comprobar que estuviera en tensión o no. Vamos a ver cómo funcionaría ahora el multímetro en la opción de temperatura, ¿vale? Para eso lo ponemos en el selector de temperatura. Nos da una temperatura, aunque no es demasiado fiable porque no tiene un sensor. Lo que sí conectamos ahora es el sensor de temperatura que viene, ¿vale? Un sensor de temperatura que viene hasta 250 grados. Pondríamos los conectores y ahora la temperatura que nos estaría dando sería más real. Aquí podríamos ver que va aumentando la temperatura o disminuye. Por último, vamos a mostrar una de las pruebas que yo creo que es más interesante de los multímetros, que es medir la continuidad, ¿vale? Para ver si, por ejemplo, algún conductor está dañado, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de un cable de, bueno, en este caso creo que es una afeitadora, a ver si de repente deja de funcionar y quieres ver si es la alimentación lo que está fallando o qué es lo que está fallando, ¿vale? Para eso cogeríamos nuestras pinzas, colocaríamos cada uno en su correspondiente lugar y lo que haríamos sería medir en uno de los orificios y en la entrada si hay continuidad o no hay continuidad, ¿vale? En este caso, este conductor, este de los dos cables, sí tiene corriente, ¿vale? Tendría conductividad, ahí le llegaría. Tendríamos que medir en el otro si tiene problema o no tiene problema. Y vemos que no, está correcto, ¿vale? Ya habríamos comprobado que este cable
está en buenas condiciones, ¿vale? Para su uso.